Bueno, muchachos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé cuándo finalmente puedan ver esta clase. No sé si sea hoy en la noche o ya el fin de semana. Entonces, nada, un cordial saludo para todas y para todos. Deseando de todo corazón que las cosas se vayan dando de la mejor manera, no solo para ustedes, sino para sus familias, entendiendo un poco las dificultades que estamos atravesando como sociedad. Ya no solo fue la pandemia, sino que pudimos traer a contexto también una cantidad de problemas sociales que hemos venido afrontando a lo largo de muchos años y que seguramente hoy son mucho más visibles. Siempre he pensado que en la medida que este tipo de situaciones se presenten y esto ayude a hacer un cambio real, creo que son bienvenidas para poder tener un mejor presente, un mejor futuro. Entonces, nada, desearles antes que nada también que tengan un muy buen final de semestre, que logren sacar adelante todas las actividades que tienen planteadas con las distintas asignaturas. En el caso mío, eh, solo tengo pendiente hasta este momento la primera entrega que me hicieron el pasado domingo. Creo que este fin de semana empezaré a calificar para tratar que por tardar el 25 día en que me deben hacer la segunda entrega, por tardar esa calificación esté al día. Felicitarlos a la gran mayoría por el caso de Nike. Eh, Siento que fue un muy buen ejercicio, en realidad muy buenos análisis. Entiendo perfectamente que investigación de mercados es fundamental para los profesionales en mercadeo, pero también entiendo la interdisciplinaridad de profesiones que hay en esta aula virtual. Entonces, de verdad que valoro mucho las características. Uno quisiera que esto fuera perfecto y fueran todos. Hay muchos que todavía no, muchos no, pocos. Hay pocos que todavía no sé si la palabra sea les queda faltando o es un tema de motivación. Bueno, en realidad no sé qué puede hacer, pero pues básicamente sí los invito a que le pongamos el alma al tema. Sé que, repito, lo que estamos pasando no es fácil y que nos toca a todos y que nos afecta a todos, porque tampoco crean que nosotros estamos en un pedestal en donde nada nos toca, pues como muchas veces nos ven que es el profesor allá en ese lugar alto. También tenemos preocupaciones y también nos estresamos y tenemos problemas y tenemos alegrías y también por ende entendemos un poco por lo que todos estamos pasando. Entonces, nada, hacerles esa invitación para que en estos últimos 100 metros planos que nos quedan apretemos lo suficiente para ya poder estar tranquilos, por lo menos desde el punto de vista académico, que se puedan ir a sus vacaciones, en el buen sentido de la palabra, por lo menos de la universidad, de una manera tranquila y sobre todo con la satisfacción del deber cumplido, de haber dejado en esta aula de clase y en el resto de aulas de clase todo el conocimiento y la posibilidad y la disposición que tuvieron para desarrollar las actividades. Entonces, básicamente quería empezar con esto. Repito, un muy buen ejercicio el de Nike. Siento que el caso de Nike es bien interesante, además porque lo hice yo y ese caso cronológicamente, a ver, lo organicé yo, porque la información que hay allí evidentemente es de un tercero. Lo que hice fue sintetizar y organizar cronológicamente todo esto para que tuviéramos de primera mano un caso que creo es ese ejemplo, no es el único que Nike, sobre todo Nike tiene con relación a estos buenos alcances y a estos buenos resultados que tuvieron con su campaña, pero lo que creo sí es evidente, es evidente y además muy claro, es el papel de la investigación de mercados en la toma de decisiones por parte de la compañía y chévere que en el análisis que desarrollaron, pues repito, la gran mayoría haya tenido la posibilidad de ir un paso más adelante y argumentar con suficiencia lo que muchas veces le peleo al del pregrado presencial, tanto diurno como nocturno, que le falta todavía esa capacidad, o yo no sé, repito, cuáles sean las características por las cuales no argumenta de la manera más suficiente. Muchos lo hacen, muchos tampoco lo hacen, pero creo que lo que quedó en evidencia en este trabajo es que cuando usted le mete ganitas a la vaina, las cosas se pueden dar de una mejor manera. Hoy vamos a ver un poco algo que nos quedó haciendo falta la clase pasada,
En la clase del 29 de abril, si mal no estoy, hablamos de muestreo, pero cualitativo, ¿sí? Hablamos un poco de las características que tienen necesariamente que ver con ese tema, y hoy vamos a hablar un poco del muestreo cuantitativo y vamos a hablar un poco de la recolección de datos por parte del método de investigación cuantitativo y por parte del método de investigación cualitativo. Esta última parte de la presentación se las voy a compartir también como para que la tengan muy presente. Creo que esta parte de muestreo cuantitativo se había ido en la presentación que les había compartido, pero igual se los voy a contar como por encima para que si llegan a tener alguna duda y la podemos aclarar a partir de esta conversación o a partir de esta clase grabada, pues sea mucho más fácil para todos. También les voy a compartir un documento que les puede servir para esa tercera entrega, donde muestra de una manera mucho más sintetizada la que yo mostré, muestra todo el proceso de investigación. Entonces eso también puede servirles un poco para aclarar esas ideas y para poder sacar adelante esa última entrega que creo repito, el último envión que nos hace falta para poder salir adelante en este aspecto. Que vemos en pantalla un poco el esquema de lo que tiene necesariamente que ver con el planteamiento de la muestra o la elección de la muestra, un poco con las dos clases que existen, probabilístico y no probabilístico. Lo primero, sobre qué o quiénes recolectarán datos, que es lo primero que de una u otra forma debemos saber con la claridad conceptual que debemos tener en la muestra, ¿sí? Y partimos, como lo hemos venido diciendo a lo largo de las asignaturas, que recolectamos datos sobre esa unidad que es importante para nosotros cuestionar o tener la información suficiente para la toma de decisiones. Y en este caso, evidentemente, pueden ser personas, pueden ser objetos, pueden ser sucesos, pueden ser, pueden ser colectividades, pueden ser organizaciones, pueden ser personas de un rango puntual, de unas características puntuales, y eso es lo que nosotros denominamos en investigación de mercados las unidades de muestreo. Y ellas dependen, pues evidentemente, un poco del planteamiento y de los alcances que la investigación de una u otra forma hemos decidido darle. A partir del escenario y el camino que decidimos tomar, pues evidentemente necesitamos saber quiénes son las personas que en cierta forma nos van a ayudar a recolectar esa información, sobre todo a que nos transmitan eso que puede ser tan importante para el proceso o para el objeto de estudio y donde pues es aún más representativo tenerlos completamente referenciados desde un principio. ¿Qué vemos en pantalla? Eh, un poco los errores y soluciones que se dan en temas de muestreo, un poco los errores y situaciones que se dan en las preguntas de investigación, ¿sí? Eh, la pregunta de investigación debe ser lo más clara y corta posible, eh, debe ser lo más elocuente posible, ¿sí? Aquí tenemos una pregunta de investigación, por ejemplo, ¿discriminan a las mujeres en los anuncios de televisión? Es una muy buena pregunta de investigación. Analizar esa pregunta de forma errónea, ¿sí? Sería centrarnos solo en las mujeres que aparecen en los anuncios de televisión, ¿sí? El error más grande en el que podemos entrar en este punto es que no podemos compararla. Entonces, ¿cómo vamos a saber si discriminan o no discriminan? Entonces, la unidad de análisis correcta sería compararlo o tener como punto de referencia para responder esa pregunta de investigación desde el muestreo hasta la recolección de información, ¿sí? Un poco quiénes son las mujeres y los hombres que aparecen en los anuncios de televisión, para comparar si ambos son presentados con la misma frecuencia e igualdad de papeles desempeñados y atributos. Miren cómo una claridad en la pregunta de investigación y cómo una interpretación mala de quién sería esa unidad de muestreo puede llevarnos a tener unos malos resultados de investigación, ¿sí? Necesariamente para saber si discriminan a las mujeres o no, pues yo tengo que compararla con algo. Necesariamente debería compararla con los hombres y mirar, como bien lo dice esa unidad de análisis correcta, si aparece con la misma frecuencia y tienen la misma igualdad de papeles en el desarrollo del ejercicio. Tenemos otra pregunta de investigación como ejemplo. ¿Qué tan arraigada se encuentra la cultura fiscal de los contribuyentes en Medellín? ¿Sí?
una forma errada de analizar o de poder plasmar esa pregunta de investigación como unidad de análisis sería, por ejemplo, centrarnos solo en contadores públicos y contralores de las empresas del departamento de Medellín. ¿Sí? Una unidad de análisis correcta sería centrarnos en personas físicas, en todo lo que en cierta forma o en todos los que en cierta forma contribuyen, ¿sí? Profesionales independientes, trabajadores, empleados, comerciantes, asesores, ¿sí? Pero también centrarnos en los representantes de las empresas o en esos contribuyentes morales, en esas personas que de una u otra forma firman para que desde las organizaciones se puedan desarrollar esos pagos y cumplir más bien esas obligaciones de índole fiscal. Miren cómo el espectro cambia y cómo de una u otra forma tenemos la posibilidad de tener más unidades de comparación, ¿sí? Y en el último tenemos en qué grado se aplica el modelo de competencias en las escuelas de un distrito escolar. Entonces, la unidad de análisis errónea o que está mal enfocada serían los alumnos de la escuela del distrito. Y el error se da porque se obtendría una respuesta incompleta a la pregunta de investigación. Y puede ser que algunos alumnos ni siquiera sepan bien lo que es un modelo de competencias en la educación. Entonces, ¿qué se pide? Sí, lo primero es modelos curriculares de las escuelas del distrito escolar. Entonces, lo que se debería hacer en ese caso es el análisis de la documentación que haya disponible para tal fin. Tener la información de directores y su percepción al respecto, de maestros y su percepción al respecto, y eventos de enseñanza y aprendizaje, tener la posibilidad de estar en clases y observar cómo se dan estas clases y también de observar un poco las tareas que se ponen y los resultados propios de las tareas, ¿sí? Entonces miren como, repito, el espectro es tan amplio que de una u otra forma nos entrega las características mínimas necesarias para que de una u otra forma podamos desarrollar un evento que esté bien enfocado y direccionado directamente a resolver esa gran pregunta de investigación, que es lo que al final nos interesa en el ejercicio investigativo. Recuerden, la pregunta de investigación es muy concisa, es muy clara, es muy corta, es, 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 es de tantos caminos haber elegido uno. Y cuando elegimos ese, sabemos exactamente cuáles son las probabilidades que tenemos para llegar a él. Cuando nosotros tenemos preguntas de investigación muy abiertas, ¿sí? Esa apertura tan amplia, pues nos da múltiples caminos que al final no sabemos qué tomar. Yo creo que para la pregunta de investigación aplica un adagio popular que dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Sí? Entonces, cuando se quiere ser tan amplio en su pregunta, pues puede que al final los resultados que obtenga de todo el proceso de recolección y de análisis no sean los suficientes. Entonces, esto es una invitación para que seamos muy claros, muy acotados en la pregunta de investigación y a partir de allí podamos tomar muchas mejores decisiones en pro del proceso de investigación. Para seleccionar la muestra se deben tener dos puntos fundamentales. Lo primero es definir la unidad de muestreo de análisis, que ya lo hablamos hace un momento, son las personas, organizaciones, etcétera. Y otro muy importante es delimitar la población. Y ese delimitar la población es un gran reto que tenemos en los procesos de investigación, porque generalmente, o hasta donde mi experiencia lo ha marcado, pues la población termina siendo finita. Pero llegar a ese número exacto muchas veces es complejo, porque dependiendo del sector económico en donde nos movamos, pues va a haber información a la que de una u otra forma podemos acceder de una manera mucho más fácil y sencilla y práctica. Por ejemplo, si tuviéramos como unidades de muestreo, no sé, los, las grandes superficies, los grandes supermercados de la ciudad de Bogotá, pues seguramente costaría mucho tener ese número total o esa población, pero al final lo podríamos hacer, ¿sí? Porque es un tema de observación, es un tema de ir por los barrios, así sea muy grande, eso se podría hacer. Tomaría tiempo y costaría, pero se podría hacer con el fin de tener un cálculo o seguramente Cámara de Comercio nos podrá suministrar la información, aunque paga, pero podría suministrarnos la información. Sí, hay muchas fuentes que podríamos utilizar para esa unidad de muestreo. ¿Sí? Lo mismo que si fuera, por ejemplo, en la ciudad de Manizales, que es más pequeña, pues seguramente la probabilidad aún sería mucho más fácil de tener esa información en la menor brevedad posible. ¿Sí? Esa unidad de muestreo nos da esa garantía. Pero cuando necesitamos, por ejemplo, mujeres y hombres entre 18 y 35 años,
nivel posgrado, ¿sí? Que actualmente vivan en la Comuna 7, ¿sí? Eso va a tomar tiempo, porque es mucho más complicado. Entonces, seguramente tendremos que ir al DANE un poco con el último censo, allí puede haber información que nos puede servir, pero la forma de conseguirla seguramente nos puede costar un poco esa variable que es tan importante para el proceso de investigación como el tiempo. Que al final se podría, sí, que fuéramos lo suficientemente exactos, no sé hasta qué punto podemos ser tan exactos con la cantidad de personas real, total y exacta que existen en esa comuna, en esos rangos de edades y en ese nivel de escolaridad. Pero podría suceder, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante el tener la posibilidad de limitar la población, porque obviamente entre más clara sea la población, mucho más clara va a ser la muestra y entre más clara la muestra, mucho más confiables, ¿sí? Van a ser los resultados, porque estamos partiendo de un ejercicio que es totalmente real. Para el proceso cuantitativo, la muestra es un subgrupo de población de interés sobre el cual se recolectarán los datos y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe ser representativo de la población. Y básicamente es eso, cuando decidimos calcular la muestra, pues la muestra se calcula evidentemente con un elemento numérico tan importante como es la población total. Creo que en la clase del 29 de abril lo hablamos. Dije que les iba a compartir una, una fórmula, no sé si se los dije y me disculpo porque doy 3 investigaciones, pero si no se los dije, se los digo en este momento, les voy a compartir una fórmula para calcular la muestra de una manera mucho más fácil. Eso ya está inventado. Yo podría acá explicarles el proceso matemático, pero ¿para qué? Si finalmente hay algo ya formulado en Excel que de una manera más práctica nos puede permitir hallar esa muestra. Entonces yo creo que a mi modo de ver es más importante en el mundo convulsionado donde pocos usamos calculadoras, puede tener la posibilidad de tener una archivo en Excel donde solo le voy a dar o voy a introducir el dato de población, que repito, tiene que ser lo más preciso posible, solo voy a modificar la confiabilidad, que normalmente en procesos de investigación la trabajamos sobre el 95%, y por ende el 5% restante para el 100% final es el 5% del margen de error. Eso quiere decir que tenemos un rango para movernos en alguna dificultad que tengamos, y un 95% de confiabilidad es una muy buena confiabilidad para una investigación de mercados. Entonces, eso también se los voy a hacer llegar ahora. No, repito, no sé si de pronto ya lo hice llegar en días pasados, en la clase del 29, no sé si se los hice llegar. Si se los hice, hagan caso omiso de esa fórmula y no le pongan cuidado. Si no lo hice, pues hombre, guárdenla, que eso es un tesorito muy grande que uno puede tener, sobre todo para calcular muestras de investigación. La importancia de esta fórmula pues está dada también en esa posibilidad que tenemos de tener una población lo suficientemente clara, y la intención básicamente del muestreo en este tipo de investigación, ¿sí? Es que la fórmula al final sea estadísticamente representativa. Y esa representación se da, primero, desde la claridad de la población, segundo, desde el nivel de confiabilidad, y tercero, desde el margen de error esperado en el proceso de investigación, ¿sí? Desde ahí tenemos una fórmula o una muestra que sea estadísticamente representativa, confiable y viable, ¿sí? Para al final poder tener la posibilidad de recolectar. Esto es básicamente un gráfico que nos muestra la delimitación de la muestra. La población sería toda la figura de color naranja, son todos los habitantes u organizaciones o cualquier unidad de muestreo que se mueve en un área de influencia, y el círculo azul corresponde exactamente a las personas en las cuales nos vamos a centrar, ¿sí? La calidad de un trabajo investigativo estriba en delimitar claramente la población con base en el planteamiento del problema. Cuando tenemos claro el problema, sabemos exactamente dónde lo vamos a desarrollar, pues evidentemente tenemos la posibilidad aún más de tener una claridad con la población que hace parte de ese gran problema de investigación. Y a partir de allí tenemos una posibilidad muy grande y muy confiable, de una manera muy
positiva de poder calcular una muestra que nos permita recolectar los datos suficientes para al final, como es objetivo en todo proceso de investigación, darle respuesta a ese gran problema. Las poblaciones deben situarse claramente por sus características de contenido, lugares y tiempo. ¿Sí? Existe evidentemente un concepto en el mercadeo que es la segmentación, y la segmentación también aplica mucho para este caso en lo que puede ser la definición del problema y la delimitación de la población con base a ese problema. Entonces, cuando hablamos de segmentación, para los que no están muy familiarizados con el tema, pues tenemos una gran posibilidad de hacerlo a través de cuatro muy importantes variables de segmentación: segmentación psicográfica, segmentación conductual, segmentación demográfica y segmentación psicográfica. Son como cuatro elementos fundamentales que surgen en la segmentación tradicional, ¿sí? Hay otra forma de segmentar que está muy de moda hoy en día, que es a través de las generaciones, ¿sí? Porque se asume que las personas que nacimos en rangos de edades puntuales fuimos influenciados por la misma cantidad de situaciones, y esa misma cantidad de situaciones han influenciado positivo o negativamente en nosotros para que nos comportemos de una o de otra forma, ¿sí? Y en el ejercicio fundamental que se desarrolla en el día a día, pues tanto ustedes como yo pertenecemos a ellas. Entonces, lo primero que hay que decir es que existe una generación que se llama, por ejemplo, los baby boomers, ¿sí? Que son esos nacidos en la posguerra, en la possegunda guerra mundial. A partir de allí se da un movimiento donde hubo un boom de natalidad en el mundo, precisamente por la estabilidad económica que seguramente para ese momento de la historia había, porque se daban las características desde lo laboral, desde la estabilidad social y emocional, para que muchas personas nacieran. Y a partir de allí seguramente muchos de nuestros padres o algunos de nuestros padres, o particularmente mis padres, están en esa generación, ¿sí? La generación de los baby boomers. Luego se da la famosa generación X. A ver, los años en este momento no los tengo muy presente, pero sí sé el orden evidentemente del tema. Luego se da la generación X, los hijos de estos baby boomers en algunos casos, ¿sí? En otros fueron personas que de una u otra forma surgían de esas personas que nacieron antes de los baby boomers y de los cuales no se tiene una certeza muy grande con relación a las características que seguramente se daban en ese momento. Y digamos, esa generación X para el marketing, digamos que es una generación muy vacía, que no tiene como mucho que aportarle a temas de tendencias y de consumo. Posterior a la X se presenta la Y, que es donde entra ya este pechito, que son los famosos millennials. eh, yo bordeo los millennials, pero sigo estando en los millennials. Después de la generación X, perdón, de la Y, que son los millennials vamos a la Z, que son los centennials. Estos centennials tienen las características complicadas, seguramente sus hijos serán centennials, o algunos de sus hijos pueden estar en esa generación posterior, que es la generación alfa, que es de las cuales apenas tenemos indicios un poco de su comportamiento. Es una generación que va hasta el año 2025, entonces habría que entender un poco más allá del año 26 cuáles fueron esas grandes características que terminaron permeando. Bueno, eso es harina a otro costar, pero básicamente tiene que ver un poco con esa claridad en el concepto que debemos tener, incluso para delimitar algo tan importante como la muestra. Al seleccionar la muestra debemos evitar tres errores que pueden presentarse con, con celeridad y que se pueden presentar de una manera muy reiterativa. Lo primero es desestimar o no elegir casos que deberían ser parte de la muestra, participantes que deberían estar y no fueron seleccionados, ¿sí? Cuando nosotros sabemos el problema, sabemos dónde está la población, pues de una u otra forma debemos contemplar a todos las unidades de muestreo que estén allí esperando, o que estén allí con la predisposición de poder desarrollar un ejercicio como el que queremos de una u otra forma desarrollar. Y el no elegir uno de esos, que puede ser importante por prepotencia, por desconocimiento, por, por celeridad, o por sea cual sea la razón,
seguramente de una u otra forma podría darle un tinte distinto a todos los resultados de investigación. Entonces es importante no desestimar nada, contemplar lo absolutamente necesario, incluso más de lo absolutamente necesario, ¿sí? Y tener muy en cuenta a todas las personas que pertenecen a esa población, ¿sí? Sería muy importante y muy representativo al final poderlo desarrollar. Segundo, incluir casos que no deberían estar porque no forman parte de la población. Entonces, cuando yo no tengo esa claridad del problema, pues seguramente, o cuando tengo una pregunta de investigación, un problema muy amplio, pues seguramente eso me puede llevar a tomar gente que no, personas o unidades de muestreo que no deberían estar ahí, porque no hacen parte de una u otra forma de esas unidades de muestreo que son importantes y representativas para mí en el ejercicio que estamos desarrollando, ¿sí? Y tercero, seleccionar casos que son verdaderamente inelegibles, o sea, que definitivamente eso es imposible. Recuerden que un concepto fundamental o un elemento fundamental que se da en la elección de la muestra o en la muestra de una u otra forma tiene que ver con la viabilidad. Y muchas veces hay inviabilidades de la investigación y hay mucha más inviabilidad en el elemento fundamental de las unidades de muestreo que pertenecen a esa población. O sea, son muy complicados el tener acceso a ellos, es muy complicado poder tener algún contacto con ellos, es muy complicado que aún teniendo contacto con ellos podamos tener la información que necesitamos para tal fin. ¿Sí? Al final, hay casos que verdaderamente es imposible contactar. ¿Sí? Y debemos ser, repito, muy inteligentes en el buen sentido de la palabra. Necesitamos ser muy estratégicos, ¿sí? Necesitamos ser eh, muy racionales en la forma como utilizamos el recurso, ¿sí? Y no solo es el recurso económico, el recurso físico, ¿sí? El talento humano, el recurso tecnológico con el que contamos para al final tener la posibilidad de no incurrir en estos tres grandes errores que se pueden presentar en el proceso de muestreo desde la investigación, desde el enfoque que estamos tratando en este momento. El primer paso para evitar tales errores es una adecuada delimitación del universo o la población. Básicamente, repito, entre más claro tenga usted exactamente a dónde quiere llegar, pues seguramente va a tener mejores posibilidades de llegar a ese lugar sin necesidad de tener tantos inconvenientes, sin necesidad de, de necesariamente incumplir a tantos parámetros mínimos establecidos que no son negociables y que de una u otra forma debemos contemplar para poder hacer una buena delimitación de ese gran universo y por ende tener una muestra que sea lo suficientemente representativa, pero que además tenga la certeza que me va a entregar la información necesaria para yo poder tomar esas mejores decisiones. ¿Sí? ¿Cómo seleccionar la muestra? La muestra es en esencia un subgrupo de la población. Digamos que es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido, ¿sí? En sus características al que llamamos población, hablemos entonces de estos conceptos de los siguientes apartados que tenemos acá. Un poco el escenario real de lo que puede ser un mercado, el escenario real de lo que puede ser un universo. ¿Sí? Tenemos esa gran masa o porción de personas o de compañías o de unidades de muestreo que consideramos población. ¿Sí? Tenemos esos elementos, unidades de muestreo, que es básicamente donde nos podemos enfocar y donde sabemos exactamente que está un poco ese gran número de personas o de compañías que puedes hacer parte de mi proceso de investigación y por ende está la muestra o dentro de ese gran escenario de unidades de muestreo. ¿Sí? Es como si habláramos, con un ejemplo muy claro, la población es Manizales, los elementos unidades de muestreo seguramente con base en el segmento que hablé en un principio, hombres y mujeres de 18 a 35 años de edad de nivel posgrado, de la comuna 7, esa comuna 7 seguramente puede ser esos elementos unidades de muestreo, o sea, las personas que están directamente en este lugar y ya a partir de perdóname si escucharon un helicóptero ahí, pero está pasando bajito.
Ok, que yo vivo cerca del aeropuerto, entonces hay veces escuchan, pasan muy bajitos y cuando pasa uno va y viene, pero cuando vienen dos y tres, eso termina siendo una cosa loca. Entonces, esos elementos, unidades, puede ser la comuna a la cual están esas personas que de una u otra forma sabemos, y cuando calculamos la muestra, pues ya sabemos que esa comuna solo necesitamos a 350 personas. Pues básicamente lo que hacemos ya es hacer esa inmersión y contactarlas directamente donde sabemos que necesariamente están. ¿Listo? Entonces, mire cómo vamos de lo macro a lo micro, cómo vamos de lo general a lo particular, y eso también aplica evidentemente no solo para el ejercicio de análisis numérico en términos generales, sino que también aplica necesariamente para la selección de la muestra. Existen como tipos de muestras, como lo vimos en el segundo pantallazo de la clase de hoy, existen muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. En las muestras probabilísticas, todos los elementos de la población tienen la misma posibilidad de ser escogidos para la muestra y se obtiene definiendo las características de la población y el tamaño de la muestra y por medio de una selección aleatoria o mecánica de las unidades de muestreo o análisis. Sí, es básicamente a grandes rasgos lo que hacen las fórmulas matemáticas, lo que hacen los acercamientos estadísticos y lo que hacen este pequeño documentico en Excel que les voy a compartir es calcular a partir de la probabilidad cuál es el número de unidades de muestreo que debemos tener en cuenta para nuestro proceso de investigación. Ahí todos tienen la misma posibilidad. En esa población que yo tenga la posibilidad de digitar, todos tienen la misma posibilidad, porque todos tienen características homogéneas, ¿sí? Porque ya las tenemos completamente preestablecidas y sabemos que esa es la población a la cual vamos a llegar, ¿sí? Sabemos exactamente cuál es. Ahora, a partir de allí, tengamos la posibilidad de ser mucho más claros en el ejercicio y saber exactamente cuál es esa micro o ese pequeño grupo de unidades muestrales que son necesarios en cuanto a número, ¿sí? Para poder tener en nuestra investigación un 95% de confiabilidad de que lo que estamos recibiendo es exactamente lo que necesitamos y que aún así dejamos la puerta abierta para que un 5% de margen de error, pues de una u otra forma nos muestre que ese camino no es el correcto. ¿Sí? Existen en ese orden de ideas también las muestras no probabilísticas y la elección de estas corresponde a los elementos, no dependen de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o los propósitos del investigador. ¿Sí? Aquí el procedimiento no es mecánico ni se basa en las fórmulas de probabilidades como sí lo tiene que ver la que acabamos de ver, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de un grupo de investigadores. Y desde luego las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. ¿Sí? Digamos que dentro de este enfoque de investigación la más utilizada es la probabilística. No quiere decir que la probabilística no haga caso, no haga parte de este proceso, sino que básicamente la más utilizada en términos generales termina siendo eh, la fórmula estadística que nos permite de una manera, en un escenario donde todos tienen las mismas oportunidades, de tener los resultados de una u otra forma mucho más válidos en el ejercicio de investigación que estamos desarrollando. Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística depende del planteamiento del estudio, depende hacia dónde lo queremos enfocar y cuáles al final los resultados de investigación que queremos tener. Pero también depende del diseño de la investigación y de la contribución que se piensa hacer en ella. Si es más algo investigativo, si es más algo científico, si es más algo de mercado. ¿Sí? Mi experiencia a lo largo de mi vida profesional me ha marcado que la probabilística es la mejor opción para hacerlo. ¿Sí? Básicamente, de un universo, de una población, tenemos en cuenta un universo y de un universo calculamos una muestra y sale para pintura. Ya sabemos el número de personas, el número de organizaciones que debemos tener en cuenta en nuestro proceso de investigación. ¿Sí? Seguramente para investigaciones científicas y de otras características, pero sobre todo otros objetivos se pueden utilizar en cierta forma las no probabilísticas, pero repito, particularmente yo siempre he utilizado la probabilística, por eso es tan importante esa formulita, y esa formulita la conservo yo aproximadamente desde hace 10 años y siempre ha sido de mucha utilidad al momento de calcular las muestras en los procesos de investigación de mercados que he desarrollado. ¿Sí? Esto es un poco también reafirmando el concepto de cómo seleccionar esa muestra probabilística. Lo primero es calcular el tamaño de la muestra que sea representativo de la población.
Lo segundo es seleccionar los elementos muestrales, ¿sí? O los casos que de manera que al inicio todos tengan la misma posibilidad de ser elegidos. Y en ese orden de ideas tenemos el cálculo del tamaño de la muestra, que se da en índole desde un índole estadístico a través de muestras probabilísticas. También existen muestras probabilísticas estratificadas, existen muestras probabilísticas por racimos, pero son conceptos que son de una u otra forma mucho más específicos y que creo que para este caso no van a lugar. En este momento les voy a mostrar, regálenme 2 minutos por favor un poco, esa fórmula se las voy a explicar para cuando al momento de tener la posibilidad de desarrollar una investigación, pues tengan un poco claro en este sentido cuáles son las características que de una u otra forma o cuáles son los datos que más bien deberían diligenciar en el proceso de cálculo de la muestra. Regálenme en un momento, por favor. Yo comparto el archivo. Un momento, por favor. Que se me cerró. Un momento, yo vuelvo y lo abro. Al final, esta fórmula es muy útil. Es muy útil. Y repito, sirve para, desde un punto de vista probabilístico, tener una claridad muy fuerte en la cantidad de casos que de una u otra forma o de unidades de muestreo que de una u otra forma debamos tener en cuenta en el proceso de investigación. Repito, es algo que he utilizado siempre y los resultados de los procesos de investigación, más allá del cálculo de la muestra, siempre han sido importantes y representativos. Que tú tengas un problema desde el poder plantear el problema, el que tú no tengas un norte totalmente claro, pues evidentemente te va a llevar a que los resultados al final del proceso de investigación no sean lo suficientemente interesantes y representativos para tomar decisiones, ¿sí? Pero eso es harina de otro costal, como dice el cuento. Eso ya va más de acuerdo a tu planificación, a tu visión estratégica, a las distintas características que de una u otra forma has tenido en cuenta para el proceso de investigación que estás desarrollando. Pero básicamente en lo que tiene que ver necesariamente con el planteamiento, con el cálculo de la muestra, desde la perspectiva de esta fórmula, no tiene en realidad ningún pero. No tiene ningún inconveniente, ni tiene tampoco ninguna restricción en la utilización, siempre y cuando tú tengas completamente clara la población, porque es el dato más importante que al final la muestra, que al final la fórmula te va a pedir. El elemento más importante que tiene, evidentemente, es esa claridad, sobre todo en cuántos son o cuáles son esas unidades de muestreo que de una u otra forma queremos tener en el ejercicio, en el ejercicio de investigación que estamos desarrollando, ¿sí? Una vez tenemos claridad en el ejercicio, pues de una u otra forma los datos que allí van a estar amparados o la cantidad de unidades de muestreo pues va a ser la suficiente para la toma de decisiones. Recuerden que al final las investigaciones de mercado es la gran posibilidad de reducir la incertidumbre en la toma de decisiones, ¿sí? Recuerden que las investigaciones de mercado y los datos productos de ella no garantizan el éxito a ciegas, 100% sobre la decisión que de una u otra forma se quiere tomar, pero sí reduce la incertidumbre en la toma de decisiones y creo que esto es un elemento muy importante en el desarrollo de los procesos de investigación. Hombre, esto no me deja compartir. Un momento, por favor.
Ahora sí, muy sencillo. Tenemos en pantalla este cálculo o esta muestra que nos va a permitir tener un cálculo de la muestra lo más aproximado posible. Básicamente, el único escenario que ustedes deben bonificar es N, el cual corresponde a la población, ¿sí? Cuando yo tengo absolutamente claro esto, pues automáticamente sabemos que, por ejemplo, las encuestas a desarrollar es el número básico. Si hablamos de que hay una población de 1.200 personas, que de una u otra forma queremos tener en cuenta para nuestro estudio, solo cambiamos la población, ¿sí? Que sería en 1.200, con un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error, nos va a dar que las encuestas que debemos desarrollar son 291 exactamente, ¿sí? A más confiabilidad y a menos error, más encuesta. Y esto es inversamente proporcional. A menos confiabilidad y a más error, pues el número de encuestas va a ser mucho menor. Si tú al final quieres una confiabilidad del 100%, pues seguramente para tener una confiabilidad del 100% tendrás que hacer casi la totalidad de la población. Tendrías que encuestar casi la totalidad de la población. Y eso básicamente nadie lo hace porque es que termina siendo muy costoso. Entonces, digamos que el ejercicio que uno normalmente plantea, porque además son los estándares para la investigación, pues hablamos de un 95% de confiabilidad y un 5% de margen de error. Repito, para este cuadro solo deben depositar el número de la población. Si ustedes quieren, con ese número de la población, por ejemplo, un nivel de confiabilidad del 97%, y a su vez un error del 3%, pues eso da como resultado que usted tiene que desarrollar 626 encuestas, ¿sí? Al final, repito, si lo manejan sobre los estándares, no van a tener inconvenientes con ese número que allí se plantea, porque partiendo de este ejercicio es la muestra mínima necesaria para que los datos sean lo suficientemente confiables en todo el ejercicio de investigación que se está desarrollando a lo largo de todo el proceso. Entonces, esto se los voy a compartir en un momento y espero pues que lo tengan en cuenta y lo conserven y lo utilicen sobre todo en esos escenarios que sean importantes para ustedes. Ahora, ya hemos visto todo lo que es el proceso de muestreo en la investigación, ¿cierto? Ya tenemos en cuenta cuáles son los errores en los que no podemos caer al momento de calcular la muestra. Ya tenemos en cuenta esas características que de una u otra forma debemos tener en cuenta al momento de calcular esa muestra, esas características positivas. Ya tenemos completamente claro, digamos, cuáles son técnicamente las distintas formas de hacerlo, desde lo probabilístico y lo no probabilístico. Centrándonos en lo probabilístico, ya sabemos exactamente cuál es la fórmula que nos va a ayudar a calcular la muestra. Entonces, ¿qué tenemos en el escenario? Tenemos el número, llegamos al número exacto de personas con las cuales vamos a aplicar los distintos instrumentos de recolección de información. ¿Listo? Ya sabemos exactamente que son 261 personas, como nos mostraba el ejemplo pasado. Ahora, ¿cómo seleccionamos esas personas? ¿Sí? ¿Cómo seleccionamos esas personas? Para esa selección, pues existen también algunas posibilidades. ¿Sí? Una de ellas, una tómbola, que es algo sencillo, es rápido, ¿sí? Consiste en enumerar todos los elementos muestrales de la población, del número 1, ¿sí? Al número n. Entonces, si hablamos de 1.200, metemos 1.200 papelitos allí, en esa tómbola, con números. Después se hacen fichas o papeles, uno por cada elemento, se revuelven en una caja y se va sacando n números de fichas según el tamaño de la muestra. Los números elegidos al azar conforman la muestra. Entonces, ¿qué nos dice la tómbola? En una caja o en un recipiente, usted echa números del 1 hasta el número total de la población. Entonces, sobre el ejemplo que poníamos hace un momento, es una población de 1.200 personas o 1.200 compañías. ¿Usted qué va a hacer? Va a echar
1.200 papelitos del 1 al 1.200. Como usted ya sabe que su muestra son 261, eso lo va a revolver bien y va a empezar a sacar papelitos. Entonces va a sacar el 1.130, saca el 2, saca el 95 y al final va a sacar los 261 papelitos. Usted luego va a tener seguramente un listado en donde va a contrastar esos números que sacó, a quién corresponde, y con esas personas es que de una u otra forma usted se va a centrar a desarrollar su proceso de recolección de información. Esa es una forma, ¿sí? La tómbola es una de las tantas que existe, ¿sí? Otra, usted puede hacer números aleatorios, ¿sí? Y hay aplicativos para esto. Hay aplicaciones tecnológicas que aleatoriamente, con base a un listado que introduce, usted dice, yo necesito 200. ¡Pa! Automáticamente el sistema, electrónicamente, a través de apps o de páginas web, ¡pum!, le dice exactamente quiénes son. O puede hacerlo en números aleatorios a través de terceros. Usted tiene un listado que solo usted conoce el orden, y usted le empieza a preguntar aleatoriamente, usted dígame 10 números, usted dígame 10 números, usted dígame 10 números. Esos números, yo digo de 1 a 1.200, digo, regálame el número 1.200, regálame el número 1. Esos números son los que usted empieza a tener en cuenta para la muestra. Al final, esos números aleatorios, ¿usted cuánto necesita? 261, que es la muestra que sabe necesita aplicar para tener esos resultados de investigación. Otra forma es la selección sistémica de elementos muestrales, que esta fórmula es muy fácil. Puede parecer complicada por esa fórmula, pero en realidad es muy sencilla. Usted tiene una población de 1.200 personas, ¿cierto? Aquí usted va a calcular sistémicamente cuáles de esas personas va de una u otra forma a utilizar para su proceso de investigación, y eso lo vamos a denominar intervalos. Entonces usted tiene 1.200 personas en un listado. Usted sabe que hay una población, ¿sí? Y usted sabe que ya tiene calculada la muestra. Tiene una población que es de 1.200 personas o de 1.000 personas. Si tiene una muestra que es de 260 personas, divida esa población entre esa muestra. Y eso le va a dar un número que seguramente es 0.053824. Ese 0.05 termina siendo un 5%, ¿cierto? Eso quiere decir que usted va a tener intervalos de 5 en ese listado. Entonces seguramente se va a centrar en los números 5, en el número 10, en el número 15, en el número 20, en el número 25, y así sucesivamente hasta que logre tener la muestra, ¿sí?, que se le pide y que es necesaria para el proceso que usted de una u otra forma está desarrollando. Digamos que técnicamente esas son tres de las más utilizadas, son tres de las cuales de una u otra forma nosotros con herramientas tecnológicas o sin herramientas tecnológicas podemos utilizar para poder recolectar o para poder elegir en ese momento quiénes son exactamente las personas con las cuales de una u otra forma nos vamos a centrar. Repito, tómbola, números aleatorios o selección sistémica de elementos muestrales son esos tres mecanismos. Hasta acá, ¿qué tengo? Hasta acá, ¿qué hemos visto? Entonces, vamos a hacer un barrido cronológico desde que empezamos en nuestra primera clase por allá el 4 de febrero hasta hoy, que es, hoy estamos a cuánto, a 14, no recuerdo, sí, 14 de mayo exactamente. Hablamos de la idea, de dónde plantear ideas, hablamos y explicamos un poco el proceso de investigación, ¿sí? Ese paso a paso sistémico que se debe respetar desde lo cuantitativo hasta lo cualitativo y desde lo cualitativo hasta lo cuantitativo. Hablamos un poco de los elementos necesarios y fundamentales para plantear el problema desde lo quali hasta lo quanti y viceversa. Hablamos un poco de los elementos previos a todo lo que tiene que ver necesariamente que ver con el muestreo, ¿sí? Hablamos un poco de esa revisión literaria, que desde ambos se da, pero desde lo cuantitativo, teniendo como referencia un marco teórico mucho más formal, mucho más amparado en la teoría,
y un poco esa revisión literaria mucho más flexible a través de fuentes secundarias que se pueden dar en los procesos de investigación cualitativos, que también pueden ser importantes para todo el proceso de investigación. No debemos desmeritar, ya que hago un punto, aquí pongo un punto bien importante, no debemos desmeritar en ningún momento en que en la investigación cuantitativa se tenga un marco teórico mucho más formal y en la cualitativa se tenga una revisión bibliográfica o literaria mucho más flexible. No quiere decir que la segunda sea menos importante que la primera, para nada, ¿sí? Ambos tienen el grado de representación y el grado de importancia suficiente para saber soportar sobre todo los grandes objetivos que al final el proceso de investigación tiene, ¿sí? Lo más importante en este caso es saber delimitar exactamente hasta dónde llega el proceso de investigación y cuál es básicamente desde ese problema de investigación, cuál es el camino más importante, representativo y neural que debemos tomar para poder resolver esos grandes cuestionamientos que tienen los procesos de investigación. No quiere decir en ningún momento, repito, que al momento de utilizar la investigación cualitativa como el gran método, sea más importante que la cualitativa, para nada, repito, ambas se complementan, ambas comparten ciertos elementos. Yo puedo tomar de una elementos muestrales y de la otra puedo tomar elementos de recolección de información. Eso es absolutamente válido, ¿sí? Porque ninguna restringe la utilización de la otra, ¿sí? Entonces, cuando tenemos ya esa claridad en el problema, cuando tenemos un poco esa claridad en los elementos necesarios para tal fin, cuando tenemos un poco esas características mínimas necesarias en todo el proceso de investigación, terminando con esa claridad en la población, terminando con esos elementos de la muestra que son absolutamente necesarios y fundamentales para el ejercicio. Cuando sabemos exactamente nuestra población, dónde está ubicada y sabemos exactamente cuál es el número muestral de unidades muestrales con los que podemos contar en ese universo, y a su vez sabemos exactamente cómo calcular la muestra y ya tenemos ese número y ya tuvimos la posibilidad de elegirlo a través de estos tres elementos, ¿sí? Que usted puede utilizarlos con base a sus necesidades y con base a sus posibilidades. Yo particularmente los números aleatorios ha sido lo que más he tenido la posibilidad de utilizar. Y generalmente lo hago en una participación de terceros, ¿sí? Generalmente lo que he hecho, porque para mí ha sido lo más práctico en ese momento que he tenido la necesidad de saber exactamente cuáles son los elementos muestrales que voy a tener en cuenta para mi investigación. Muchos hoy en día, pues a ver, una investigación de mercado yo no hago desde el 17, básicamente. Hoy, investigación de mercados para organizaciones. Hoy puedo hacer investigaciones de mercado científicas, por ejemplo, desde un punto de vista de mi área de estudio, que es el marketing deportivo. Pero para mercado, que es donde ustedes se mueven, si estuviera hablando con alumnos de maestría, seguramente tendríamos que ver esos elementos de investigación mucho más científico, porque quien estudia una maestría de una u otra forma se está especializando científicamente en un área de estudio. Pero para ustedes, emprendedores, empleados o hoy estudiantes, pero mañana representantes de alguna compañía, es importante desde esta perspectiva los aspectos que hasta hoy hemos tenido la posibilidad de ver y en donde, pues evidentemente estos tres elementos fundamentales de la elección de la muestra, pues terminan siendo neurales y fundamentales para todo el ejercicio que de una u otra forma se desarrolla desde una perspectiva mucho más profesional. La forma que elijan seguramente va a ser la indicada, repito, lo más importante en ese caso es ser pragmáticos y nunca olviden que la capacidad que tengo de ser práctico puede hacer que me ahorre una cantidad de recursos y que me ahorre una cantidad de problemas, ¿cierto? Y en ese escenario, pues evidentemente hasta este punto, ¿sí? Tenemos la posibilidad de decir, ya sabemos exactamente cuál es la muestra y sabemos exactamente cuáles con nombre, apellidos, títulos, direcciones, correo electrónico, por ejemplo, son las personas que de una u otra forma, ¿qué?
pues vamos a aplicarle todo lo que tiene que ver con la recolección de información, ¿sí? Recolección de datos es el elemento fundamental después de que sabemos exactamente cuáles son los elementos de la muestra, ¿sí? ¿Qué implica la etapa de recolección de datos? O sea, ¿cuál es la responsabilidad que esta etapa tiene en el proceso de investigación? Digamos que aquí hay dos elementos muy importantes, ¿sí? Porque en este escenario es importante determinar, primero, cuáles son las fuentes de las que se obtendrán los datos. Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, se producirán de observaciones o registros, o se encuentran en documentos, archivos, bases o datos. ¿Son primarios o secundarios? Son primarios porque yo con el objeto de estudio los voy a recolectar, yo los voy a aplicar, o son secundarios porque ya hacen parte de investigaciones posteriores y yo los voy a traer a contexto, o hace parte a través de la revisión de páginas o de portales especializados, o hace parte a través de la necesaria aparición o utilización de otras fuentes que sean importantes para tener esa información, como pueden ser bases de datos, como pueden ser archivos documentales de la misma organización, como pueden ser archivos o información suministrada a través de entes reguladores, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de donde se podrán obtener los datos para la investigación? ¿Sí? ¿Y dónde se ubican esos datos? ¿Sí? Y debo saberlo con precisión. Recuerden que el que pega primero pega dos veces. Recuerden que en los procesos de investigación hay una variable que es tiempo, ¿sí? Y pues seguramente para algunas investigaciones puede que el tiempo sea fundamental, puede que para otras no. Pero en el elemento fundamental es donde el tiempo es oro, el tiempo vale plata y el tiempo no lo podemos recuperar, donde tenemos una oportunidad de mercado y donde básicamente lo que estamos haciendo es un ejercicio de validación, pues sí que es importante saber exactamente cuáles son los lugares en donde está ubicada esa información, porque entre más optimización tenga el tiempo, pues seguramente mucho más rápido puedo tener un resultado. Y ese resultado me puede mostrar, papá, métase por ese camino, o mamita, no se meta por ese camino. ¿Sí? Cuando usted, por ejemplo, hace investigaciones para saber si ese producto tiene o no tiene validez en el mercado, pues usted de una u otra forma debe tener en cuenta cuáles son las fuentes de datos, ¿sí? ¿Dónde están esa información que usted le va a ayudar a tomar decisiones? ¿Dónde se localiza? ¿Cuál es y dónde se localiza? Son los dos elementos más importantes en el momento de recolectar los datos. Seguramente hay elementos también tan importantes como los medios o el método que vamos a utilizar para recolectar esa información. Y una vez tenemos la posibilidad de recolectarlos, ¿cómo vamos a prepararlos para que se puedan analizar? Y para que al final, ¿qué? Permitan responder ese problema. Repito, todo lo que estamos haciendo en todo este proceso, todo lo que hemos aprendido y todo lo que ustedes van a poder desarrollar de manera autónoma, porque ustedes decidieron un día, uy, qué rico profundizar en la investigación y voy a leer el libro que el profe nos compartió, porque creo que es viable para todo lo que usted quiera hacer dentro de la investigación, desde la perspectiva de ese autor, que creo representativa. Profe, es que no, yo considero que ese autor es muy escuelero. Me gusta más otro autor que es un poco más técnico, es válido. Al final, lo más importante, sea cual sea el camino que usted tome, es que cuando de investigación hablamos, lo más importante es resolver el problema. Entre más claridad tenga usted con todos los elementos que intervienen en el proceso de investigación, cualitativo y cuantitativo, pero sobre todo le sepa dar a ese segundo paso ese grado de importancia tan representativo como ese planteamiento del problema. Y todo lo que usted haga, sea para responder eso, vea, siéntase por bien servido y aproveche ese gran escenario que al final se está dando en el proceso de investigación. ¿Cuáles son los requisitos que debe cubrir un instrumento de medición? Y es que aquí ya empezamos a hablar de ese elemento, el instrumento, cómo recolectamos la información. ¿Sí? Y para eso, digamos que hay tres puntos muy importantes al momento de saber exactamente cuál es y al momento de elegir exactamente sobre una cantidad de posibilidades cuál es el que mejor se aproxime. ¿Sí?
Hay tres elementos fundamentales. Uno es la confiabilidad del instrumento, otro es la validez del instrumento y otro es la objetividad del instrumento. Y creo que no hay mejor gráfica que reúna las características mínimas necesarias empleadas y necesarias para el ejercicio de investigación que la gráfica que ven en pantalla. Cuando hablamos de confiabilidad, nos referimos a la medición, ¿sí? O más bien se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo u objetivo produce resultados iguales, ¿sí? O sea, es confiable cuando aplicado a muchas personas, o mejor, aplicado, perdón, a una misma persona, se obtienen siempre los mismos resultados. La validez tiene una estrecha relación con esas variables que estamos analizando. Y saber si exactamente ese instrumento que estamos utilizando en realidad sí permite darle respuesta a esa gran variable que estamos de una u otra forma utilizando en el proceso de investigación. Si nuestro objeto de investigación tiene como objetivo o como problema la variable tiempo o la variable recursos económicos o la variable no sé, una variable demográfica de índole estrato socioeconómico, en fin, ¿sí? Sea cual sea esa variable que esté utilizando, que ese instrumento en realidad en esa validez le ayude a tener esos datos. Entonces, tirador 1 no es ni confiable ni es ni válido, o sea, es disperso totalmente, ¿sí? El tirador 2 es confiable, pero no es válido, porque la gran intención es que vaya a la mitad, ¿sí? Dentro de esa gráfica. O sea, es confiable porque se le ha aplicado el mismo instrumento de medición y los datos han sido exactos, pero está completamente distante de darle respuesta a esa variable que de una u otra forma necesitamos responder. Y en el tirador 3 ya es confiable y es totalmente viable. O sea, hay una validez en el ejercicio que se está desarrollando. Está dando exactamente la mayoría en el blanco. ¿Sí? Hay un nivel de dispersión muy corto y ese nivel de dispersión de una u otra forma nos está mostrando que esos dos elementos al momento de utilizar ese instrumento pues son fundamentales, la confiabilidad y la validez. Hay uno, por ejemplo, también importante y es la objetividad. Y esta se refiere al grado en que en que este es o no es permeable a la influencia de los sesgos y tendencias del investigador o investigadores que lo administran, califican o interpretan. ¿Qué tan objetivo es un instrumento? Depende del personaje que lo está aplicando. ¿Y qué tan objetivo fue usted al aplicarlo? ¿Sí? ¿Sesgó o no sesgó las respuestas? ¿Trabajó o no trabajó con un grupo, con una muestra que a usted le generaba confianza? Recuerden el ejemplo que les ponía, por ejemplo, para las personas que de una u otra forma son homofóbicas. Y hay un instrumento, hay un problema y hay una muestra que usted debe aplicarle directamente a población LGTBI. ¿Qué tan objetivo puede ser usted al aplicar ese instrumento de investigación? ¿Sí? ¿Es usted lo suficientemente objetivo? Y pues obviamente esa objetividad parte también, como se los dije en las clases pasadas, en la posibilidad que tengamos de decir definitivamente, no, vea, yo en realidad no soy capaz de hacer eso, por esto, por esto, por esto, mejor que tengan otra persona para que los resultados al final del proceso de investigación sean lo suficientemente coherentes. Eso puede pasar y creo que en el ejercicio de investigación es válido, que seamos lo suficientemente objetivos en el ejercicio que estamos desarrollando. Pero los dos primeros elementos, al momento de saber elegir el instrumento, pues sí que son fundamentales. La confiabilidad y la validez son dos de las variables más importantes en el proceso de investigación, pero sobre todo más importantes al momento de escoger el instrumento que mejor reúna las características mínimas necesarias para reunir esa información de la manera más confiable posible. ¿Sí? ¿Qué puede alterar la confiabilidad y validez del instrumento? La improvisación. Mamita y papito, usted no sabe ni lo que está haciendo.
Usted lo que está es improvisando al momento de aplicar eso. O usted está improvisando desde el momento mismo de plantear la población. No, no, es que yo creo que esa población, yo creo que es más o menos de 2.000 personas. Y en realidad es de 10.000. No, no, es que yo creo. No, no, no. La investigación no se trata de lo que yo crea. O bueno, básicamente sí se trata al final del ejercicio de lo que yo crea. Pero en esas fases previas, pues es fundamental e importante que yo sea lo más elocuente y tenga los pies bien puestos sobre la tierra. Eso me va a permitir que de una u otra forma ese lugar a donde quiero llegar y el instrumento que elijo para llegar hasta allá, pues de una u otra forma no caiga en esas características de improvisación, que creo que además habla mal del ejercicio que se esté desarrollando desde un punto de vista profesional. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de improvisación, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, utilizar instrumentos desarrollados en el extranjero que no han sido validados en nuestro contexto. Por eso es importante la prueba piloto del instrumento. ¿Sí? Antes de usted irse al mercado, primero valide con un grupo de personas. Mire si eso en realidad sí sirve, si las preguntas se entienden, si la forma se entiende, si la cantidad es suficiente, etcétera, etcétera. Muchas veces pensamos que lo que hacemos en el extranjero con relación a un problema muy similar al que yo estoy investigando, pues tiene completa validez acá con relación al instrumento de investigación. Pero resulta que no, porque son culturas, son momentos, son espacios, son personas, son idiosincrasias totalmente distintas. Eso hace que de una u otra forma ese instrumento de una u otra forma se deba cambiar. Otro elemento importante, usa instrumentos inadecuados para las personas a quienes se les aplica. ¿Sí? Entonces vengo yo con la certeza de que son personas que saben leer y saben escribir. Sí, y yo no tengo esa claridad con base a esa población a la que me voy a enfrentar. Y resulta que son analfabetos. Ese instrumento no está adecuado para esa población. Pero yo eso debo saberlo antes. ¿Sí? Porque hace parte de esa claridad necesaria, básica, al momento de desarrollar el proceso de investigación. Cuestiones vinculadas con los estilos personales de los participantes, un poco la forma en la que se comportan, la forma en la que se actúan, muy arraigado a la cultura, a las palabras que se utilizan, a las formas y a los ademanes que de una u otra forma son necesarios en el proceso de investigación. ¿Sí? Condiciones en las que se aplica el instrumento de medición. Entonces resulta que llevo 100 encuestas, cae un aguacero y esas vainas se volvieron impresentables. No es momento para hacerlo. No habla bien del proceso de investigación que se está desarrollando. La falta de estandarización. Todos los personajes manejan instrumentos totalmente distintos. Entonces yo, Valentina, Sara, Jacobo, Alejandro, Miguel, todos tenemos instrumentos distintos. Estandarizamos de una manera completamente distinta. Los resultados están totalmente dispersos. Aspectos mecánicos que tengan que ver un poco con el procesamiento de la información, un poco que tenga que ver un poco con la depuración de la información, un poco que tenga que ver con elementos tan importantes como usted utiliza lapicero y el otro utiliza lápiz, pero ese lápiz es 2B o 2H, y resulta que esos son números de lápiz en donde, esto es un ejemplo, yo soy egresado a un colegio técnico y se supone que eso lo debería saber, pero no lo recuerdo muy bien, pero si hay unos lápices que su grafito es más fuerte o su grafito es más débil. Y lo hago con uno que es débil. Y resulta que eso pareciera que no hubiera marcado nada. ¿Sí? Esos aspectos son fundamentales y deben ser totalmente claros antes. O sea, la encuesta se hace con lapicero negro. No se permiten tachones. Se hace sobre una tabla que yo debo proveer. No es que, bueno, cómprela usted y defiéndase como pueda, no. Yo debo garantizar en el proceso de recolección de información que los elementos mínimos necesarios se los voy a entregar a esas personas, porque son elementos fundamentales para que el proceso de investigación se pueda desarrollar de la mejor manera. Si yo no doy esas garantías, no esperen tampoco que los resultados propios del proceso de investigación sean los suficientes mínimos esperados. ¿Cuántas veces yo he hecho
Yo he aplicado instrumentos de investigación donde me ha tocado sacar prácticamente las fotocopias. Pero es eso o no hacer nada. Donde me ha tocado comprar la tabla y los lapiceros porque solo me dieron un lapicero y ese lapicero se dañó, eso no servía, ya no lo probaron antes de que me tocó comprarlo a mí. Pero yo prefiero hacer eso a estarme quejando o a que me digan, no, listo, nosotros se lo mandamos. No, pues prefiero comprarlo yo. Y si quiere, luego cuadramos caja, que pasa muchas veces, guarda el recibito y luego cobre esa plata. Otras veces no. ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? Acá no me voy a centrar mucho porque tardaría mucho tiempo. Repito, en la presentación que les voy a compartir, tengan en cuenta eh, este paso a paso. Son más o menos 4, 8, 9, son como 11, 12 pasos que deben tener en cuenta. Voy a hablar un poco de los títulos y voy siguiendo para que nos pueda rendir. Digamos que ese procedimiento para construir un instrumento, la primera parte es las redefiniciones fundamentales, saber exactamente si estoy en el momento, en el lugar, si las variables que estoy analizando exactamente son las correctas, si la forma en la que se va a hacer en realidad es la correcta. Después hago una revisión enfocada en la literatura, ¿sí? Saber si los instrumentos utilizados de esa manera en realidad lo son. También contrastar eso con las variables que de una u otra forma voy a estudiar o voy a investigar. Saber exactamente si ese camino desde lo teórico es el correcto o no. Después debo hacer una identificación del dominio de las variables a medir y sus indicadores. Siempre va a ser importante tener indicadores en todo proceso de investigación porque de una u otra forma me va a regalar no solo una estandarización, sino que me va a regalar un punto de partida y algo que me va a permitir como techo o como piso para poder al final analizar las variables que de una u otra forma estoy estudiando o que necesito de una u otra forma responder o analizar en el problema, en el proceso de toma de decisiones o en el proceso de darle respuesta a ese problema de investigación. ¿Sí? La cuarta fase sería esa toma de decisiones como elemento también fundamental y clave en el proceso de recolección. Y tiene que ver un poco más con esa parte técnica, con utilizar el instrumento de medición ya elaborado, saber si es nuevo o adaptado, saber exactamente cómo, dependiendo de las características, lo voy a afrontar. Después de eso ya entro a construir un poco el instrumento, es saber exactamente previa información, cuál es la mejor forma, cuál es el mejor camino, cuál es el mejor lugar. Una vez de que construyo ese instrumento, desarrollo una prueba piloto para darme cuenta si en realidad es o no es el camino, si debo o no debo corregir. Después elaboro una versión final de ese instrumento y ya con certezas mucho más claras tengo un elemento que me va a permitir en ese momento recolectar la mayor cantidad de información y sobre todo la manera más confiable, disminuyendo el error. Después ya entro a una parte donde es un entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento para poderlo calificar, dele la mayor cantidad de información, dele las herramientas, dele los mecanismos, dele lo mínimo necesario para que él, ella, ellos puedan de una u otra forma recolectar esa información de la manera más inteligente y más capaz posible. Obtenga después autorizaciones para aplicar el instrumento. ¿Sí? Hoy en día estamos permeados por una cantidad de políticas de índole de protección de datos personales y de todo lo que tiene que ver con este aspecto. Siempre tenga estas autorizaciones tanto por parte de quien le está ayudando en la recolección de información como de quien le va a entregar la información. Sea muy claro en esas políticas, sea muy claro esa información para que se va a utilizar. ¿Sí? Sea muy claro que los datos que allí se están proporcionando son para nutrir una investigación que tiene como objetivo resolver tal problema. ¿Sí? Después de que eso sea totalmente claro y de que tengamos las autorizaciones del caso, administramos el instrumento, después preparamos los datos para el análisis, los codificamos, los limpiamos y los insertamos en una base de datos y al final, una vez de que eso está masticadito, procedemos al análisis. Como bien lo dice la leyenda que está en la parte inferior, del 1 al 7
los pasos del 1 al 7 se refieren propiamente al desarrollo del instrumento o sistema de medición. Y del 8 al 11, ¿sí?, representan su administración y la preparación de datos para su análisis. Entonces, digamos que del 1 al 7 es esa parte operativa previa, y del 8 al 11 ya corresponde a esa parte que es más entrada en calor y directamente con esas unidades de medición que en algún momento elegimos. Tres cuestiones fundamentales para el desarrollo de un instrumento de medición. Lo más importante, o más bien el primero de ellos, o de esos elementos fundamentales que debemos tener en cuenta para ese instrumento de medición, es la operacionalización. Y con esta nos referimos a la definición conceptual y operaciones de las variables. O sea, que en realidad eso que estamos utilizando como instrumento, que en realidad esas preguntas o esa cantidad de información que allí está consignada, en realidad tenga un porqué y un para qué. Que en realidad eso sí resuelva esa gran pregunta o esos grandes cuestionamientos o esas grandes incertidumbres que tenemos con relación a esas variables que de una u otra forma estamos utilizando. O sea, palabras más, palabras menos, que eso sí sirva para lo que usted lo necesita. Hablamos de codificación, ¿sí? Significa asignarle un valor numérico o símbolos que lo represente, es decir, a las categorías de cada ítem o variable se les asignan valores numéricos o signos que tienen un significado. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos con base en las siguientes preguntas, dígame si usted está totalmente de acuerdo o totalmente en desacuerdo con relación a este tema. Ponga con una X, entonces usted va y responde, pum, de acuerdo. Entonces, en la codificación que tiene esa tabla, para esas 261 encuestas que está desarrollando, eso corresponde al número 4. Pues evidentemente cuando usted está graficando o está en ese proceso de depuración de información, pues usted trabaja básicamente sobre el número, o sea, sobre la codificación que está dando y no sobre ese de acuerdo que muchas personas pudieron haber respondido. Usted debe asignarle una codificación, ¿sí? Esto es más para índole de análisis de la información para que sea mucho más apropiado a los distintos instrumentos tecnológicos, porque además que la codificación hoy en día se da de una manera mucho más clara a través de plataformas y sistemas que nos permiten, una vez usted tiene totalmente depurados estos datos, ¿sí?, en una tabla de Excel, usted ya puede a través de esos escenarios poderlos transmitir a otros escenarios o escenarios tecnológicos que le van a entregar una información que le va a servir para poderla analizar. ¿Sí? Entonces se busca evidentemente que ese instrumento de información pues vaya de la manera más clara posible para quien lo va a diligenciar, pero pues que además sea totalmente claro para usted al momento de proceder con la codificación y con la decodificación del mismo. ¿Sí? También tenemos un elemento muy importante para este punto, son los niveles de medición. Tenemos niveles de medición nominal, ¿sí?, en donde hay dos o más categorías de variables, ¿sí? Para el nivel de medición nominal no existe una jerarquía, o sea, es lo mismo que esté el femenino arriba y el masculino abajo, o es lo mismo que esté el masculino arriba y el femenino abajo, no importa. El orden de los sumandos no altera el resultado. Lo más importante es que haya una característica en donde es importante que quien aplica o a quien le aplican la encuesta sepamos exactamente si es hombre o si es mujer. Repito, no importa el orden, lo más importante es que ese elemento pues sea absolutamente claro, masculino o femenino. Evidentemente detrás hay una codificación, puede que para masculino sea uno y para femenino sea dos, pero eso es importante solo al momento en el que usted va a tener la posibilidad de codificar esos resultados para posteriormente poderlos analizar a través de plataformas tecnológicas. Hay un nivel de medición ordinal y este de medición ya existen varias categorías, ¿sí? Este ya está supeditado a que hay varias categorías, pero sobre todo hay una jerarquía. Entonces ahí el orden de los sumandos sí altera el resultado. Entonces cuando nos venimos en este punto, en este orden, presidente, vicepresidente, director, gerente, superente, jefe, empleado, intendente.
Hay una jerarquía, el primero es el número 10, el segundo es el número 9. Esto es un ejemplo, es tan solo un ejemplo de cómo es el nominal, perdón, de cómo es el ordinal. Para el ordinal ya hay una jerarquía en los elementos, entonces vamos del más importante al menos importante, ¿sí? Con relación a esa descripción textual que existe de esos elementos que yo necesito me responda esa persona que hace parte de esa organización. Por ejemplo, las unidades muestrales que estoy tomando son personas de una organización. Necesito que en esas 261 personas, pues me diga cuál es la posición que usted tiene. ¿Usted es el presidente o es un empleado? ¿O es jefe o es subgerente? A partir de allí debe existir una jerarquía en la forma en como yo le muestro las distintas opciones a esa persona que necesito que me responda. Y la tercera es un nivel de medición por intervalos, ¿sí? Entonces, aquí aplica, además del orden o la jerarquía entre las categorías, se establecen intervalos iguales a la medición. Las distancias entre las categorías son las mismas a lo largo de toda la escala, por lo que hay un intervalo constante, una unidad de medida. Particularmente, las más utilizadas creo que son las dos primeras. Este nivel de medición de intervalos, por ejemplo, se utiliza para temas de servicio. Cuando quiero de una u otra forma calificar el nivel de servicio, por ejemplo, ¿sí? Es muy utilizado la medición por intervalos, usted pidiéndole a esta persona que le califique de 0 a 5 o de 0 a 10, siendo 0 muy insatisfecho, 10 muy satisfecho, y dejando completamente clara esa ponderación, que ubique en una X en qué lugar está. Puede que usted no esté ni muy satisfecho ni satisfecho, puede que usted esté en el centro, ¿sí? Evidentemente, para eso sirve esa medición por intervalos. Ahora, una vez que ya conocemos que existen niveles de medición, una vez que ya conocemos los elementos o cuestiones fundamentales en todo el proceso de jerarquización de los instrumentos de investigación, ahora vamos a hablar un poco de qué tipos de instrumentos existen, ¿sí? Para recolectar datos cuantitativos. Uno de ellos es el cuestionario, ¿sí? Y todos creo que de una u otra forma conocemos cuestionarios en distintos elementos o procesos de investigación. Esos cuestionarios pues tienen preguntas y esas preguntas pues pueden ser de dos características, pueden ser cerradas o pueden ser abiertas, y creo que eso de todos de una u otra forma en algún momento hemos tenido la posibilidad de diligenciar alguna encuesta o de tener algún instrumento de recolección de información con ambas preguntas. Podemos tener o cerradas o podemos tener abiertas o podemos tener ambas. ¿Sí? Características que deben tener las preguntas. Deben ser claras, precisas y comprensibles para esas personas a las cuales usted les está hablando. ¿Sí? Deben ser lo más breves posibles. Y aquí pongo ese ojo. Ojo, brevemente debe quedar enunciada esa pregunta. Pero no es recomendable que por ser breve sacrifique claridad. Si usted cree que tiene que ser un poquito larga para que sea clara, es mejor que lo haga larga. Pero no por hacerla corta, permita que la persona que la está interpretando no la entienda, ¿sí? Entonces tómese el trabajo sobre todo. Yo siempre he pensado o siempre he hablado del arte de preguntar. El arte de preguntar es un cuento, eso no es tan fácil como parece. El arte de formular preguntas es un elemento muy, muy interesante, no solo en el proceso de investigación, sino en el día a día. O sea, el desarrollar preguntas en momentos de discusión con nuestros familiares, con nuestra pareja, eso es complejo, no es tan fácil como parece. Miren las características que ustedes deben tener en cuenta en este caso. Entonces, sea breve, pero no sacrifique esa brevedad por algo corto, es mejor que sea un poquito más largo y que sea mucho más claro para las personas que lo pueden necesitar en ese momento. Deben formularse con vocabulario simple, directo y familiar para los participantes. Trate que esas preguntas no incomoden, ¿sí? Ni que sean intuidas como amenazantes o que tengan tintes
que pueden ir en contra de los principios morales de esa persona que le está respondiendo. No deben referirse preferentemente a un solo aspecto o una relación lógica. O sea, que hagan quedar como el otro, como si fuera bruto. No induzca respuestas a través de las preguntas, porque pues, no tiene sentido. Si usted va a inducir la respuesta, pues todo va a ser muy bonito, ¿no? No puede apoyarse en instituciones, en ideas respaldadas socialmente, ni en evidencia comprobada, porque eso es una forma de inducir las respuestas. ¿Sí? Es aconsejable evitar preguntas que nieguen el asunto que se interroga. O sea, no trabaje sobre el no, trabaje sobre la disposición de que sea mucho más abierto. No haga preguntas ni racistas ni sexistas que ofendan a los participantes. Recuerden que el escenario de poder plantear formalmente estas preguntas o de poder desarrollar los instrumentos de investigación en esas unidades de muestreo, yo debo contemplar y saber exactamente en dónde estoy ubicado, a quién les voy a llegar, de qué forma les voy a llegar, de qué forma no les debo llegar, cuál es la forma en la que no debo plantear la pregunta. ¿Sí? Hay una cantidad de escenarios que yo debo contemplar. Y recuerden por qué es tan importante ese movimiento previo, esa predisposición al momento de poder desarrollar el proceso de investigación. ¿Por qué es tan importante ese trabajo de campo previo? ¿Por qué es tan importante que yo sea lo suficientemente consciente del lugar en donde me estoy desarrollando? Usted imagínese que usted desarrolla con una rigurosidad toda esa parte previa. Uf, usted hizo un problema del carajo, usted tiene una idea brutal, usted lo planteó, usted supo exactamente en dónde lo iba a desarrollar, usted supo exactamente esos parámetros, supo exactamente la población, calculó la muestra de una manera que usted dice, wow, increíble, pero resulta que usted no sabía muy bien cuál era la mejor forma de preguntarles a esas personas o la mejor forma de aplicarles instrumento de investigación. Porque usted sí hizo una inversión de campo, pero en esa inversión de campo usted pudo haberse distraído o pudo haber hecho una cantidad de actividades o de características que al final no delimitaron un poco las distintas particularidades que se podían encontrar. Oiga, y usted formuló unas preguntas que hijo de puta ofendió a todo mundo. Y usted dijo, uy, la embarré, la cara. Esa no era la forma de preguntar, porque además que al momento de plantear un instrumento se pasó o se saltó ese paso tan importante como la prueba piloto. Porque usted era el putas del frasquito, usted dijo, yo soy un berraco, como decimos acá, el putas de aguadas. Es el berraco y yo no me equivoco. Ojo, ojo, que hay que saber también agachar la cabeza de vez en cuando. Ojo a la prepotencia de yo creer que todas me las sé. No deje que el mercado lo aterrice. Y cuando el mercado a usted lo aterriza es un taponazo tan fuerte, se queda bien adolorido. Y eso duele. Y duele donde en el ego. Entonces, tenga esa disposición. Sobre todo de saber exactamente que hay distintas formas en las que usted de una u otra forma se puede equivocar. Pero sea consciente de que, como bien lo hemos repetido desde el primer momento de la asignatura de investigación de mercados, esto es un proceso sistemático. Y esa sistematicidad en el proceso de investigación es que usted debe respetar y dar el grado de importancia suficiente a los distintos pasos del proceso de investigación. Usted no debería pasarlos por alto. Usted debe ser muy consciente y muy coherente en lo que está haciendo. Eso puede ayudarle a obtener unos mejores resultados en el proceso de investigación. Cuando usted sabe exactamente ya cómo hacerlo, tiene completamente claro el instrumento, sabe cómo lo va a desarrollar, sabe que ese es el cuestionario, tiene validadas las preguntas, ya hizo las pruebas pilotos y perfecto, todo es muy bonito. Ahora, ¿cómo lo va a administrar? ¿Cómo lo va a aplicar? Sí, digamos que para esto hay muchas formas. Una de esas formas es la autoadministración. ¿Y eso qué significa? Yo entrego el cuestionario a los participantes. Ellos lo contestan. No hay intermediarios. Ellos mismos marcan esas respuestas.
¿Sí? Esa es la autoadministración. Yo le doy la potestad a esa persona para que responda con su tranquilidad, en su momento, tómese el tiempo que considere necesario. Esa autoadministración puede ser individual, puede ser grupal, o incluso puede ser por envío a través de correo. Acá no se utiliza mucho el correo tradicional para encuestas, en Estados Unidos sí. ¿Sí? Puedo enviarla por correo electrónico, en fin, a través de distintas herramientas tecnológicas. Pero sobre todo, la autoadministración es que le estoy dando la potestad a esa persona para que lo haga en sus tiempos, en su espacio, con su tranquilidad. Eso es válido. Segunda forma, por entrevista personal. Las entrevistas implican que una persona calificada aplica el cuestionario a los participantes. ¿Sí? O sea, acá yo ya no le doy la potestad a él o a ella. Acá yo lo hago por ella. Yo hago las preguntas y ustedes responden. ¿Sí? Si necesita claridad, pues yo le puedo dar claridad, pero soy yo el que lo hace. Otro, por entrevistas telefónicas, por ejemplo. Y aquí obviamente ya hay una intermediación de un medio. ¿Sí? No lo hacemos face to face, sino que lo hacemos a través de una llamada telefónica. ¿Sí? Como bien lo dice el enunciado, pues la entrevista telefónica nos ayuda a nosotros también a disminuir costos y puede ser mucho más rápida. Ahora, siempre vamos a tener esa predisposición o esa característica allá al otro lado, a esa persona. Puede que esté ocupada, puede que no tenga la voluntad, puede que no le dé la gana de hacerlo. Puede que tenga unas características y una cantidad de posibilidades que no quiera hacerlo o que no le dé la gana de hacerlo o que lo haga. ¿Sí? Entonces siento que a mí particularmente ese face to face me gusta y me ha dado buenos resultados. Telefónicamente, yo creo que sí he aplicado 2, no he aplicado 3 encuestas. Me ha servido mucho el ejercicio personal, ya sea en esa autoadministración o en esa posibilidad que yo tengo de yo mismo, si necesito agilidad y si necesito es más cantidad, tener la posibilidad de yo mismo formular las preguntas, si existe alguna duda, a responderla o darle claridad al respecto, pero al final tener la posibilidad de ser yo quien lo hace. Y aunque parezca obvio o no parezca tan obvio, sí hay unas consideraciones adicionales que usted debe tener en cuenta, señorita y caballero, al momento de aplicar un cuestionario. Y es que usted debe tener previamente esa claridad de a quién se lo va a aplicar. Entonces, digamos, estas 3 partes previas tienen validez cuando la persona sabe leer o escribir. Pero cuando es con niños, ¿usted cómo hace? Estas caritas, ¿sí? Sirven absolutamente para calificar. Estas caritas son muy, yo la utilizo mucho con niños, ¿sí? Cuando hago trabajo con niños o cuando hacía trabajo con niños, sobre todo en Normandía, que fue esta empresa de consumo masivo donde más utilicé el tema de investigación, sí que utilizaba este tema. Yo andaba con unos stickers, desde esas caritas amarillas, roja y verde. Y cuando el niño, evidentemente, pues si era un niño que ya sabía leer o era un niño que básicamente de una manera mucho más práctica buscaba que me respondiera de una manera u otra, sin que el texto fuera fundamental, sino que a través de preguntas eh, fundamentales que yo le podía formar, yo le decía, respóndame, la verde es que estás contento, la amarilla es que te gustó y no te gustó, y la roja es que no te gustó para nada. Entonces el niño ya empezaba a jugar con las caritas, o sea, formas muchas. Pero este elemento, al momento de aplicar un instrumento, es fundamental. Pero hay un elemento mucho más importante y es la claridad que usted, señorita y caballero, debe tener antes de aplicar, antes de elaborar ese instrumento. ¿A quién se lo va a aplicar? Ah, es que son personas ya de muy avanzada edad que sufren de presbicia y no pueden ver. Bueno, ¿cómo voy a hacer? Ah, es que ellos ven colores, ven formas, listo. O sea cual sea la forma que utilice, utilícela de la forma más inteligente posible. Aproveche esos escenarios, aproveche esos espacios, aproveche esa información previa y a partir de allí plantee los elementos mínimos esperados para que pueda de una u otra forma desarrollar un instrumento que a usted le va a entregar
la mayor cantidad de información posible para tomar decisiones. Recuerden que esta es la gran intención que al final este ejercicio tiene. Y es que la información que recolecte le sirva para tomar decisiones. Porque si no, empaque y vámonos. No gaste plata en lo que no merece mayor importancia. ¿Sí? Cuando queremos medir actitudes como las que pudimos haber obtenido a través de las caritas, o cuando queremos medir actitudes a partir de distintas características en el escenario formal, regálame un momento que voy a volver a pasar el helicóptero, que pena ahí con ustedes. Entonces, cuando de medir actitudes se trata, pues hay una escala que es muy utilizada, que es la escala de Likert, ¿sí? Perfecta para medir esas actitudes que las personas tienen respecto a distintas cuestiones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la escala de Likert, ¿a qué nos referimos? Pues consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide una reacción de los participantes. Es decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que externe su reacción eligiendo uno de los 5 puntos o categorías de la escala. A cada punto dentro de esa codificación, recuerde que ya lo hemos pasado en el pasado, se le asigna un valor numérico, y ese valor numérico tiene necesariamente que ver con la codificación de las preguntas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Opciones de utilización en la escala de Likert. Por ejemplo, responda con 0 si está muy de acuerdo, pero con 5 si está muy de acuerdo, o con 0 si está muy en desacuerdo, o con 1 si está muy en desacuerdo con relación a la siguiente afirmación. Usted tiene 5 elementos, 5 puntos donde usted se puede mover. O puede estar muy de acuerdo, o puede estar de acuerdo, o puede estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, o puede estar en desacuerdo, o puede estar totalmente en desacuerdo. Pero también usted puede estar totalmente de acuerdo, en desacuerdo, ser neutral, estar en desacuerdo o estar en totalmente desacuerdo. O puede ser siempre, la mayoría de veces sí, algunas veces no, la mayoría de las veces no o nunca. O puede ser esa afirmación completamente verdadera, ser verdadera, ni falsa ni verdadera, puede ser falsa o ser completamente falsa. Al final, ¿qué tenemos en pantalla? 4 alternativas, 5 alternativas, perdón, 4. 4 alternativas que pueden ser utilizadas para formular preguntas en donde mi intención es básica: medir las actitudes de esas personas que me están respondiendo ese cuestionario con base en la pregunta que estoy afirmando o que estoy desarrollando. Mi intención con esa pregunta, mi gran objetivo es medir la intención, la actitud que esas personas tienen con relación a ese objeto de estudio. Más posibilidades, seguramente muchas más posibilidades. Yo solo quise ponerles en contexto estas cuatro distintas probabilidades que existen bajo la escala de Likert, que creo es importante y es fundamental. ¿Qué horas tenemos? Las 10:40. Bueno, yo creo que nos da el tiempo para hablar un poco de la recolección de datos de investigación cualitativa, y con esto básicamente podemos terminar por el día de hoy. Entonces, ¿qué tenemos básicamente en pantalla? Tenemos un esquema que nos habla de la naturaleza del proceso cualitativo, ¿sí? Con relación al instrumento de recolección de información que denominamos entrevista. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Recolectamos X cantidad de entrevistas, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en ese caso? Recolectando datos. Una vez que recolectamos esa X cantidad de entrevistas, o que tenemos ese número determinado de entrevistas, hacemos esa evaluación, ¿sí?, de esas entrevistas. Confirmamos si nos sirve, qué ajuste hay que hacerles, bla, bla, bla. Una vez que eso está totalmente claro, analizamos esas entrevistas. Y una vez que analizamos esas entrevistas, pues ya hacemos un análisis mucho más general
que nos va a entregar un ejercicio lo suficientemente positivo al momento de tomar esos datos y tomar decisiones, ¿sí? Entonces, digamos que la entrevista para este caso o para este método de recolección de información es fundamental, sobre todo en la rigurosidad que tiene, pero sobre todo en lo amplias que al final pueden ser las entrevistas. Que yo puedo tener una pregunta lo suficientemente clara, precisa y concisa. Hice la prueba piloto y ¡puf! Salió a la perfección. Puede que al final el investigado se vaya por las ramas de los árboles o no me responda lo que de una u otra forma quiero me responda. En fin, las distintas posibilidades que se dan. Ahí es donde en el punto de evaluación, pues debo tener en cuenta si en realidad respondió o no respondió lo que básicamente necesitaba. ¿Sí? El papel del investigador en la recolección de datos es fundamental para la investigación cualitativa. El investigador sí que es importante. Sabemos exactamente cuáles son las diferencias de la cuantitativa a la cualitativa y sabemos perfectamente que la posición privilegiada que tiene el investigador es fundamental al momento de no solo recolectar, sino de analizar los datos y también en esa parte previa de tener esa inversión en campo, tener la posibilidad de analizar el ambiente, de ser lo suficientemente receptivo en el proceso de investigación. Y sabemos perfectamente que uno de los grandes elementos o grandes instrumentos que existe o que tiene el investigador cualitativo dentro de esas herramientas para tomar información de peso en la toma de decisiones es la observación. Y podríamos definir básicamente que esa observación se da en 5 puntos fundamentales. Hay una observación o el papel del observador se da en esos elementos, en donde el observador no participa. Les llamémoslo observación, no participan. ¿Sí? ¿El qué hace? ¿Sí? Lo que hace es observar esos videos, no está directamente en campo. O sea, está observando el campo de estudio, pero no lo hace presencialmente, sino que lo hace a través de algún instrumento tecnológico, no participa. Existe esa participación pasiva desde la observación, que está presente, pero no interactúa. O sea, es tan solo un observador que está ahí en campo, pero pasivamente no interviene en el proceso. Está esa participación moderada, ¿sí? Que ya ejerce alguna participación en algunas, pero no en todas. Está esa participación activa, ¿sí? En la cual se mezclan las actividades, pero no se mezcla con todos. O sea, lo hace dependiendo de las características y las necesidades que tiene. Pero está esa participación completa, que ya es participante 100%, interviene, actúa, interactúa, opina, se apoya. O sea, tiene tiene una participación mucho más protagónica en el ejercicio de recolección de información que está teniendo en ese caso desde la observación. ¿Sí? Entonces tenemos, digamos que desde la observación, esos 5 puntos fundamentales o 5 distintas formas de participar en el instrumento o como instrumento de investigación. No participación, participación pasiva, participación moderada, participación activa y participación completa. ¿Sí? Tenemos otra herramienta de recolección de información que son las entrevistas. Las entrevistas cualitativas, ¿sí? Es más tímida, flexible y abierta que la cuantitativa. Se define como una reunión para conversar e interactuar información entre personas, ¿sí? O entre los distintos elementos o unidades muestrales que al final hayamos elegido al inicio para poder aplicar este instrumento. La entrevista en el método o en el medio o en la investigación cualitativa es más flexible. En la cuantitativa es más rigurosa, es más a lo que vas. Aquí la entrevista pues permite que pueda ser vista desde distintas características. Y esas características que marcan en la herramienta cualitativa, pues tenemos entrevistas de índole estructurada, tenemos entrevistas de índole semiestructuradas y tenemos entrevistas no estructuradas. Las entrevistas estructuradas, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas específicas
y se sujeta exclusivamente a esta. O sea, lo que está en el cuestionario es lo que en realidad vale. Y no se sale de ese elemento, no se sale de ese campo, no se sale de ese universo. Tiene esas preguntas formuladas y esas son las que formula. La semiestructurada, si bien se basa en una guía de asuntos o preguntas, el investigador es mucho más flexible y tiene la libertad de introducir preguntas adicionales. ¿Sí? Con el fin de que al final tener más información y de una manera mucho más flexible haber tenido la posibilidad de recolectar esta. No estructurada. Se fundamenta en una guía general del contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla. Yo tengo la autonomía de generar las preguntas que yo quiera, de hacerlas en ese momento de la manera que yo considere, ¿sí? Ahora, no quiere decir que la estructurada sea más organizada y la no estructurada sea menos organizada, no. La forma y el motivo por el cual usted elige una o el otro, pues de una u otra forma tiene que ver con esa unidad muestral con la cual usted se está entendiendo en ese momento. Porque usted previamente ya sabe que son más intuitivos al momento de responder o son más rigurosos al momento de responder cuando esa entrevista es de una forma o de otra. Cuando usted está en un espacio con una cantidad de personas que son, por ejemplo, ingenieros, que son más rigurosos y son más del negro o el blanco, pero no existe el matiz, pues seguramente una forma estructurada es mucho mejor. Cuando usted está con jóvenes, cuando está con adolescentes, seguramente una semiestructurada o no estructurada puede ser mejor. Al final todo depende de ese objeto de estudio. Depende de cuál es exactamente la información que usted necesita recolectar. Depende exactamente de cuál es ese tipo de personas con las cuales usted se está reuniendo para recolectar esa información. Entonces no quiere decir que una es mejor que la otra, ¿no? Quiere decir que cada una varía o se elige en función de esas grandes características que se pueden encontrar. Esto tampoco aquí voy a entrar mucho en detalle. Para las entrevistas hay distintos tipos de preguntas. Vamos a ver de manera muy general dos percepciones de dos autores. Lo que tenemos en pantalla es la percepción de un autor. Él dice que para las entrevistas hay 4 tipos de preguntas. Hay preguntas generales, hay preguntas para ejemplificar, y allí están los ejemplos. Ya con detenimiento lo pueden hacer ustedes, lo pueden ver ustedes en sus espacios de estudio. Hay preguntas de estructura o estructurales y hay preguntas de contraste. A la luz del autor, eso es lo que él considera. Hay otro autor que considera que hay preguntas de opinión, que hay preguntas de expresión de sentimientos, que hay preguntas de conocimiento, que hay preguntas sensitivas que buscan generar esas sensaciones y rescatar esas sensaciones, que hay preguntas de antecedentes y que hay preguntas de simulación, a la luz de este autor. Entonces, ¿qué tenemos? La percepción de dos autores de los tipos de preguntas que existen para formularse en entrevistas. ¿Sí? ¿Cuál es el orden que se considera desde Hernández Sampieri se deben llevar de la primera a la última las preguntas formuladas en las entrevistas? Él dice que usted debe empezar con preguntas generales y que sean fáciles para esa persona que está entrevistando. Luego pase a preguntas que pueden ser complejas. Luego llegue a preguntas que pueden ser sensibles y delicadas. Y luego haga preguntas de cierre. ¿Sí? Dice, o más o menos orienta, que las preguntas en las entrevistas deberían llevar ese orden. ¿Qué tenemos acá? Algo también en lo que quiero se centren o tengan la posibilidad de leerlo de una manera mucho más clara desde sus espacios de estudio. Acá tenemos un esquema que se sugiere para poder llevar a cabo entrevistas de orden cualitativo. Entonces, digamos que tenemos un ejercicio de planeación, ¿sí? Pero también posteriormente tenemos un ejercicio de inicio. Entonces, planeación, todo lo que tiene que ver con el antes de la entrevista, ¿sí? ¿Cuáles son esos 4, 5, 6, 7, 8 pasos que usted debe tener completamente claros para el momento de planeación de la misma? Y acá tenemos esos elementos fundamentales que debemos tener en el antes, en el durante y en el después de las entrevistas. Entonces,
Les pido el favor que, repito, desde la comodidad de sus casas tengan la posibilidad de observar estos dos puntos que desde el autor considera son importantes. ¿Qué tenemos también desde la investigación cualitativa para recolectar información? Tenemos los grupos focales o los focus group, ¿sí? Que terminan siendo actividades grupales o reuniones donde podemos tener en un mismo espacio entre 3 y 10 personas, ¿sí? En un mismo lugar, puede ser en una mesa redonda, bueno, en fin, en los cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado, informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. ¿Usted qué hace? Reúne entre 3 y 10 personas para que hablen puntualmente de un tema, ¿sí? Usted para esos elementos debe tener en cuenta 5 consideraciones, ¿sí? Para que el grupo focal se pueda llevar de una mejor manera. Primero, determine un número provisional de grupos o sesiones que habrán de realizarse. ¿Cuántas sesiones, cuántos grupos focales va a desarrollar? ¿Sí? Que tengan que ver necesariamente con esa necesidad que tiene el estudio. Pero usted debe saber exactamente cuáles son, para saber exactamente cuántas unidades muestrales de una u otra forma debe considerar. 2, se define el tipo tentativo de personas que habrían de participar en la sesión. Perfile esas personas que quieren participar en su grupo focal. Usted una vez las perfila, las detecta y las invita. Una vez las detecta y las invita, se organizan esas sesiones en lugares que sean muy cómodos, silenciosos y aislados. O sea, que los participantes no se vayan a distraer fácilmente porque usted quiere tenerlos lo más tranquilos y relajados respondiendo a las preguntas que usted les va a plantear. Y quinto, es responsabilidad de quien modera el grupo focal crear un clima de confianza, en donde haya una confianza, en donde haya una capacidad por parte de las personas que participan en ella, de poder expresar sus sentimientos sin el temor de ser juzgados, ¿sí? Al final esos elementos los termina entregando con su capacidad y don de gente la persona que tiene la posibilidad de ser moderador. Sexto, una vez que todo eso termine, hay un reporte de la sesión, ¿sí? Y esos reportes deben incluir datos sobre los participantes y sea lo más explícito posible, fecha y duración de la sesión, información completa del desarrollo de la sesión, la actitud y comportamiento de los participantes, ¿sí? Y las distintas características o cualidades que usted como moderador en esa bitácora que pudo haber tenido la posibilidad de ir llevando pueda compartir para tener unos mejores resultados al final dentro del ejercicio que se desarrolló, ¿sí? Entonces digamos que hay una percepción de índole demográfico en donde yo de una u otra forma clasifico las personas que participaron en función de distintas características, pero también hay un escenario donde yo tengo la posibilidad de compartir lo que logré percibir en el ejercicio planteado. Para esto es importante documentos, registros y materiales y artefactos, ¿sí? Tenga en cuenta que toda herramienta con la que usted pueda contar para tomar mejores decisiones pueden servir de una u otra forma para que el ejercicio se pueda desarrollar de la mejor manera. Y muchachos, con esto terminamos nuestra asignatura, con esto terminamos un poco el ejercicio que veníamos desarrollando. Yo de todo corazón espero que el conocimiento transmitido a lo largo del proceso sea muy válido para las distintas actividades que ustedes desarrollan. Siento que al final hay una gran intención con este tipo de asignaturas, y esto lo hablo sobre todo en los estudiantes que necesariamente no pertenecen al programa de mercadeo, siendo esta una materia de mercadeo, y es, hombre, que esto sirva para la vida. Si usted tiene un emprendimiento, aplíquelo. Esto le puede ser de gran utilidad en el ejercicio de validar la realidad con lo que usted de una u otra forma intenta descubrir a través del escenario que viene desarrollando.
Entonces, sin más me despido, repito, agradecerles la disposición que tuvieron a lo largo de todo el proceso, esperar que la última entrega sea acorde a las expectativas. Recordarles que si tienen alguna duda, pues obviamente los escenarios están abiertos para poderla responder. Repito, tengan en cuenta que estamos en fin de periodo y que obviamente, seguramente, como siempre lo he dicho, la velocidad de respuesta no es la esperada, pero pues créanme que creo que como con todos les he respondido hasta donde he tenido la posibilidad, hasta donde el tiempo me ha permitido. Entonces nada, me despido, un muy buen fin de semana, muchos éxitos, muy buen puente y nada, un abrazo para todas y para todos.